Tengan todos ustedes, amigos y amigas, bienvenidos a este bonito fin de semana lluvioso, como aquí en Puebla. Está lloviendo, amaneció lluvioso, muy lluvioso, igualmente ayer. Tarde sigue lloviendo toda la noche, toda la tarde ayer, y ahorita igual. Sigue lloviendo. Pues tengan bonito fin de semana lluvioso. Cuídense. Por ahí no se les olvida darnos me gusta, su like, abajo aquí a la campanita, piquen, puchen, échenos la mano, chinga. Vámonos con Tokio. Pues vaya que siguen con esas mentiras los derechangos. Creo que ya se convirtieron en mitoteros, no dicen la verdad, están en una burbuja de mitoteros. Se convirtieron en mitómanos. Claudio X González Laporte apoyó el fraude en 2006 contra López. Él y su hijo patrocinaron el Lawfare y las campañas sucias, así que los querían destituir. Y hoy se victimizan porque Claudia no recibió al viejo oligarca. Tantita madre. Qué buena caricatura al bote de la basura. Anda, hijo de... Por eso merece estar en el sexto... ya va a empezar. Ángel Verdugo destapa la verdad de atípica. Les da una arrastrada. Y hay que ser pendejo para votar como votaron. A mí que me perdonen. Sin Estado de Derecho. O sea... Que esto fue un fraude. Y a mí no me da miedo. Yo utilizo la palabra fraude porque considero que fue un fraude. Que considero que fue una elección de Estado. Eso sí. Lo que hemos vivido. Eso sí. Y fraude, mi amor. Cuando una persona desde su púlpito apoya a su candidata, no es un fraude, no está haciéndole fraude a la ciudadanía, no está gobernando para otros y nada como más los para padres su candidata. estaban en el púlpito. Es que sí hubo fraude. Claudia no ganó por ahí. O sea, a mí... Bueno, dice... Muy buenos días. Ánimo, ánimo. Vamos a informar el día de hoy sobre la labor de la Comisión Federal de Electricidad en la temporada de calor, que se incrementó considerablemente la demanda de energía eléctrica y se hizo un trabajo excepcional, muy eficaz, profesional, por parte de los trabajadores de la Comisión Federal, de los técnicos, y esto permitió que no se presentaran apagones en una circunstancia difícil. Entonces, sobre eso se va a informar y también sobre todo lo que se ha hecho para el rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando hablo del rescate, debe de entenderse de que había la intención de desaparecer
esta empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, y dejar todo el mercado eléctrico a empresas particulares, sobre todo extranjeras. Si no llegamos por decisión del pueblo a la presidencia, hubiese continuado la misma política de darle prioridad a las empresas particulares. Inclusive ya en el gobierno nos costó enfrentar esta tendencia privatizadora. No se ha podido resolver del todo, sin embargo, pues avanzamos y ahora la Comisión Federal de Electricidad tiene más capacidad de generación de energía que cuando llegamos. En el corto plazo va a incrementar su capacidad de generación de energía y está ya fortalecida como empresa pública. Esto se ha traducido para entender mejor lo que significó este rescate, en que no ha aumentado en términos reales el precio de la luz, como sucedía antes. Porque aquí podemos hablar de generación de energía, de las hidroeléctricas, de la distribución de la energía, sí, ¿y qué? En beneficio de los ciudadanos, de los consumidores. Todo eso, ese rescate, tiene un beneficio, el que no aumente el precio de la luz en términos reales. Y hemos cumplido con eso. Entonces vamos a pedirle aquí al licenciado Bartlett y a todos los técnicos directivos de la comisión que nos informen. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Hemos venido a atender la instrucción del señor presidente de informar cuáles han sido las acciones que ha realizado la Comisión Federal de Electricidad ante las olas de calor extraordinarias que se han presentado en nuestro país en los últimos días, donde se dejará de manifiesto que la CFE ha puesto a disposición del país todos sus recursos para atender y superar esta emergencia. Ante el surgimiento de algunas dudas aquí presentadas sobre cómo operan las centrales hidroeléctricas, informaremos también lo estratégico y la reorientación que han tenido el parque de generación hidroeléctrico durante esta administración. El rescate de la CFE es una realidad por la inversión histórica que se ha realizado en esta administración. Por ello daremos cuenta de las inversiones en generación, transmisión y distribución que ha desarrollado la CFE durante esta administración y que permitirá aumentar su participación hasta el 54%, garantizando las condiciones de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico. Me acompañan para esta presentación el director de Planeación, Juan Antonio Fernández, el subdirector de Operaciones, ingeniero Manuel Mendoza, y Miguel López, director de Contratación e Inteligencia del Mercado. Les vamos a pedir entonces su atención y muchas gracias. Señor presidente, iniciamos. Muchas gracias. No sé si me pueden prestar un alambre. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con el permiso del señor presidente, como lo ha dicho el director general, don Manuel Bartlett, hablaremos con ustedes sobre el papel estratégico que ha desempeñado la CFE para poder garantizar la seguridad y confiabilidad en el sistema eléctrico nacional. Comenzamos recordando lo que se expuso en una sesión previa aquí el pasado 16 de mayo
respecto del efecto que tuvo la temperatura provocada por esta ola de calor extraordinaria que se presentó en el país y que provocó un efecto directo sobre la demanda máxima del sistema interconectado nacional, nuestro sistema eléctrico. Normalmente, la demanda máxima que se presenta en un año sucede durante los meses de mayor temperatura, que es el verano, los meses de junio, julio y agosto. Para este año 2024, la presencia de esta ola de calor provocó que se tuvieran temperaturas extraordinarias y, en consecuencia, un efecto de adelantamiento de estas altas demandas en un periodo de 6 semanas de las fechas previstas del mes de junio hacia los principios de mayo. Este pico de verano por onda de calor sucede en una etapa, vamos a decir, previa a lo pronosticado que se marca aquí en la línea punteada. Si pasamos a la siguiente, por favor. Para entrar a detalle de qué sucedió en estos primeros días de mayo, como ustedes recordarán, del 7 al 9 de mayo se presentaron situaciones que provocaron un desbalance en el sistema interconectado nacional, como hemos dicho, ocasionados por el aumento repentino de la demanda por estas temperaturas y por condiciones de indisponibilidad de generación. El efecto que podemos revisar es que durante el año 2023, está graficado aquí en línea punteada amarilla, la temperatura promedio anual que tuvimos en todo el país y fue de 32.3 grados centígrados. Si la comparamos con el registro de temperatura media del año 2024, vemos que tuvo un aumento de 1.4 grados centígrados producto de esa ola de calor. Al subir la temperatura, se impacta en las necesidades de consumo de energía eléctrica y vemos que el comportamiento de la demanda, si lo ponemos en comparación, este es el valor real del año 2023 versus el valor real del año 2024. Se tuvo un incremento para estos días, particularmente del 7 al 9 de mayo, de un 13% en el consumo de energía eléctrica en el país. ¿De qué magnitud es este incremento en el consumo? Pues bueno, equivale a poder o haber duplicado el consumo de toda la Ciudad de México o haber incrementado 2.8 veces el consumo total de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Es importante, para poder analizar esta situación, que planteemos el concepto de balance entre las posibilidades de abastecer la demanda de energía eléctrica y nuestra producción. A este concepto le conocemos como balance carga-generación y se utiliza para poder mantener la estabilidad del sistema eléctrico. ¿Qué es lo que sucede? Una antes, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Este balance sucede en tiempo real. Lo medimos con un indicador que se llama frecuencia del sistema. Es en realidad la velocidad a la que giran todos los generadores síncronos de la red, pero este balance tiene que suceder de manera instantánea. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces tiene que ser de manera inmediata, sucede en tiempo real. Cuando la demanda aumenta, pensemos por favor en el comportamiento de la balanza, esta pesaría un poco más y baja. Para poder llegar nuevamente al equilibrio, lo que tenemos que hacer es aumentar los recursos de generación o la capacidad disponible, de manera tal que vuelva a equilibrarse y mantengamos este indicador sobre los 60 Hz, que es una especie de medición de la calidad de la energía que estamos entregando para satisfacer esa demanda. Sin embargo, una dificultad que tienen todos los sistemas interconectados como el que tenemos en el país es cómo podemos operarlo cuando tenemos limitaciones físicas como las que tuvimos consecuencia de esta ola de calor. ¿Qué sucede? Si la demanda sigue subiendo, la frecuencia va a tender a bajar. Solo tenemos dos opciones por atender. La primera es subir generación, como lo habíamos comentado previamente. Sin embargo, cuando tenemos esa limitante y ya no existan más recursos para poder subir generación, se tienen que tomar acciones que puedan regresar nuevamente el sistema al balance, es decir, bajar la demanda. Si ya no puedo poner más centrales generadoras aquí para equilibrar, necesito quitar peso de este lado para poder mantener el equilibrio. Es decir, ante el aumento de la demanda eléctrica que fue causado por estas olas de calor extraordinarias, el Centro Nacional de Control de Energía, quien es el operador de nuestro sistema, implementó una desconexión programada y controlada de los usuarios para poder mantener la estabilidad del sistema. Recordamos también de qué tamaño fue la afectación en estos 3 días.
Destacamos que es una desconexión rotativa de usuarios. Vamos a ver aquí en el mapa, están señalados los puntos que tuvieron afectación los días 7, 8 y 9 de mayo. Esta es la identificación específica de cada uno de los municipios que tuvieron afectación. Como podrán observar, es diferente en los 3 días. Se trata de privilegiar la no desconexión de los mismos usuarios para que no todos tengan la misma afectación. Y esto sucedió puntualmente durante el pico de demanda máxima nocturna y por periodos máximos de 30 minutos en promedio. También se destaca, como lo habíamos dicho en la sesión anterior, que no se afectó a más del 5% del total de la población. De tal manera que si hiciéramos un conteo de las horas que tuvo afectación y tomáramos en cuenta desde el 1 de enero hasta el día 9 de mayo, el sistema ha mantenido su operación al 100%, un total del 99.9% del tiempo. Entrando a detalle en lo que sucedió en cada uno de estos 3 días, el día 7 de mayo fue el de mayor afectación, se alcanzó una indisponibilidad a los usuarios que afectó al 5% de la población, pero el 95% mantuvo condiciones de disponibilidad todo el día. Para el día 8 de mayo, la afectación fue del 3%, con un 97% de disponibilidad, y para el día 9 de mayo, una afectación del 4%, con un 96% de disponibilidad. En este proceso se destaca que todas las instalaciones esenciales en ningún momento se vieron afectadas. Nos referimos a todos los servicios de emergencia o instalaciones que tienen que mantener una continuidad en sus servicios, como pudieran ser hospitales. En resumen, y recordando qué fue o cuáles fueron las principales causas de los eventos del 7 al 9 de mayo del 2024. Se tuvieron incrementos extraordinarios en la demanda eléctrica por estas olas de calor atípicas. Producto de sequías también atípicas y consecuencia de efectos de cambio climático, se ha provocado una disminución de la generación hidráulica. Contábamos con una cantidad de centrales generadoras que mantuvieron indisponibilidades debido a que se encontraban, conforme estaba programado, en situación de mantenimiento. Es decir, las centrales tenían previsto concluir sus mantenimientos para prepararse a esa época habitual de periodos de máxima demanda entre los meses de junio y agosto. Para poner en contexto, los últimos 10 años, la demanda máxima se ha presentado en estos 3 meses y 2024 es la primera ocasión histórica en la que la demanda máxima se presenta en el mes de mayo. Y también en estos días se presentaron algunas fallas en centrales generadoras justo en los momentos de mayor demanda. La dificultad de mantener el balance de carga y generación es que se tenga que hacer de manera instantánea y los recursos tienen que responder con una velocidad determinada para poder mantener ese balance. Es por eso que una afectación en un momento de exigencia a la red puede provocar una perturbación. Pero veamos cómo lo atendió CFE y cómo fue la estrategia que se implementó para poder solventar esta situación de exigencia. Para hacer frente a los eventos, el señor presidente instruyó establecer acciones de coordinación permanentes al Centro Nacional de Control de Energía y a la CFE para garantizar que los eventos no volvieran a ocurrir. Esto se realizó bajo un esquema de atención emergente 24 horas, 7 días a la semana. Principalmente se han monitoreado los pronósticos de la demanda, se hizo un recálculo completo de las situaciones, de las previsiones de la demanda, y esto se hace con base en estudios matemáticos y estadísticos. Se monitorea la revisión de todos los recursos de generación disponibles, esto se hace de forma permanente. Y adicionalmente se hace el cálculo de las reservas para tener alternativas ante emergencias. Este proceso extraordinario, donde participan directamente el personal directivo, es decir, los titulares de cada una de las áreas involucradas responsables de la operación, tanto del Centro Nacional de Control de Energía como de la CFE, toman decisiones en tiempo real. Participan directamente el director general, algunas de las direcciones corporativas de la propia CFE, la subdirección corporativa de generación, nuestras empresas productivas subsidiarias de generación. Tenemos 6, destacamos también la participación de nuestra generadora 5, que funge como un administrador de los productores independientes de energía. La parte de distribución y transporte con las empresas subsidiarias de transmisión y distribución. La sección de cobranza y atención al cliente con suministro básico.
nuestra filial de CFE Energía, que es la encargada de la provisión de los combustibles a toda la CFE, e inclusive los responsables directos de las actividades de operación y mantenimiento de las centrales generadoras, que los conocemos como los superintendentes de las centrales. Esta sesión permanece activa todo el día y se realizan intervenciones de seguimiento, es decir, sesiones específicas para revisar los avances en los horarios de las 10 de la mañana, las 2 de la tarde y una sesión que abre su discusión desde las 18 horas y no se levanta hasta que no se haya superado el pico nocturno de la demanda. Ahora vamos a ver a detalle cómo funciona esta estrategia. Este es el esquema remoto de atención a la emergencia. Decíamos que participa directamente el personal encargado de cada una de las áreas. En la sesión de las 10 de la mañana, algunas personas están físicamente en las oficinas corporativas de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, los titulares de los procesos operativos se encuentran directamente en el sitio y en los lugares donde pueden tomar una acción efectiva respecto de los activos que operan y controlan. Se elabora en esta sesión matutina los pronósticos y las proyecciones de cómo se atenderá para el pico de demanda y con qué recursos se tiene. Se valida la disponibilidad de las centrales generadoras que tendremos listas para ese día. Cuando se hace la revisión de estas centrales generadoras, se revisa si alguna de ellas tiene alguna condición particular que haya provocado que tuviera una salida de operación y que sea factible de ser recuperada previo a la demanda máxima del pico, y se establecen todas las estrategias específicas que permitan esa recuperación temprana. Y una vez que se hace esa revisión de todos los recursos, se hace el conteo y la totalidad de todos los recursos disponibles, suficientes para atender la demanda máxima del día e inclusive aquellos recursos que tienen que permanecer en reserva estratégica por si tendremos que cubrir alguna eventualidad. En el transcurso del día se sigue revisando la evolución de estos acuerdos de la sesión de las 10 de la mañana y alrededor de las 14 horas se vuelve a tener una sesión de seguimiento donde, si es necesario, hay que tomar decisiones en tiempo real, y aquí una diferencia importante es que se da la instrucción directamente entre los titulares de las áreas, es decir, es inmediata la atención y no tenemos trámites burocráticos. Por supuesto, estamos en la formalidad normativa de la atención de cada uno de los eventos. Sin embargo, la efectividad de la toma de decisiones es completamente inmediata. Esto permite tomar acciones de recuperación muy efectivas. Ponemos un ejemplo: el pasado 18 de mayo, días después de la contingencia, tuvimos, por presencia de un fenómeno meteorológico, afectación a unas líneas de transmisiones, un tramo de 25 kilómetros. Por presencia de lluvias torrenciales, se cayeron 4 torres para la evacuación de la central que está ubicada en el municipio de Cuautla. A través de esta sesión se determinó que fuera un equipo especializado para poder recuperar esas 4 torres que fueron afectadas. Se pudieron levantar a través de una instalación temporal, como se hace cuando ocurre alguna contingencia con, por ejemplo, un huracán. Y esto se hizo en un periodo récord de una semana. Se restableció el suministro de electricidad que aportaba a esa central, que era importante en esas fechas, y de tener una central indisponible por un efecto de circuito eléctrico, se logró su recuperación de manera efectiva e inmediata. En el transcurso de todo el día se realiza el monitoreo constante de la evolución de la demanda de electricidad en el país, y además del balance carga-generación, que, como decíamos, es fundamental para poder mantener la previsión de las condiciones que tiene el sistema. Se atiende cualquier eventualidad, y en esta sesión, a partir de las 18 horas, en ese monitoreo estamos confirmando que todos los recursos han sido programados y ejecutados de manera satisfactoria, y no se levanta la sesión hasta que no se ha confirmado que pasó el pico de demanda y que el sistema ha superado las condiciones de exigencia. Con esta estrategia se ha garantizado el funcionamiento óptimo del sistema eléctrico nacional. Pero veamos qué tan buenos resultados hemos tenido. Comenzamos recordando cuál es la capacidad que tenemos instalada en el sistema interconectado nacional. Aquí estamos excluyendo del monto, tiene una variación con lo que presentamos la vez pasada, porque esto es interconectado nacional, aquí no se consideran la península de Baja California.
una capacidad instalada de 84.269 megawatts, donde la CFE y los productores independientes de energía, quienes son generadores privados que tienen un contrato con la CFE para entregarle su capacidad y energía a cambio del pago de sus costos fijos, aportan el 68% de la capacidad total. Adicionalmente, en el sistema, que es un mercado abierto, participa generación privada, aquí están todos los esquemas de participación privada, que suman el 32% de la capacidad. De la misma manera, cada uno de los participantes pudiera clasificarse en función del tipo de tecnología con el que cuentan para atender la inyección de electricidad en el país, en tecnologías convencionales, que son todas aquellas que pueden generar electricidad en el momento que se les requiera, y aquellas tecnologías que clasificamos como limpias, existen firmes, como las centrales hidroeléctricas, que a pesar de utilizar recursos renovables de la naturaleza, pueden tener elementos de almacenamiento y entonces programar su operación, o bien tecnologías limpias intermitentes, como son la eólica y la fotovoltaica. Aquí suman una capacidad de 14.580 megawatts, es relevante, ahorita vamos a ver por qué, y que desafortunadamente fueron implementadas en el Sistema Eléctrico Nacional sin prever los mecanismos que pudieran permitir una integración natural para evitar esos efectos de intermitencia. Hay estrategias que permiten hacer una correcta implementación de estos tipos de tecnología. Pero ahora vamos a ver qué efecto tiene este comportamiento. Decíamos que presentamos los resultados de esta estrategia. En el círculo destacamos los efectos de los días 7, 8 y 9 de mayo. En el sombreado gris es el valor real de la demanda máxima nocturna, que es el momento de mayor estrés en el sistema. Estos días, como ustedes pueden observar, el gráfico azul son los recursos disponibles para ese día y el gris, decíamos, es la demanda que se tuvo máxima en el periodo nocturno. Cuando tenemos pocos recursos de reserva, somos más sensibles a un desbalance. Sin embargo, una vez que se implementó la estrategia de revisión, ustedes podrán observar cómo se amplían las condiciones de reserva para poder tener recursos ante cualquier contingencia o alguna perturbación en la red, y se atiende, aquí está graficado todo el mes de mayo. Inclusive, el pasado 21 de mayo, se tuvo una demanda de 52.000 megawatts, es decir, 1.000 más, 1.500 más, que los que se presentaron durante los días de contingencia, y esta se atendió sin ningún problema. Teníamos programados recursos suficientes para su atención y cualquier necesidad adicional que hubiera podido ocurrir durante ese periodo. Entonces, durante todo el mes de mayo, la estrategia fue exitosa. Sucede lo mismo para el mes de junio y podemos destacar además que de esta demanda que se está atendiendo día a día, la participación que ha tenido la CFE en conjunto con los productores independientes de energía ha alcanzado en el punto de máxima demanda el 81% de inyección de energía en ese horario. Ahora veamos qué sucede con la participación de estas empresas privadas que mencionábamos en la tabla de capacidades. La participación promedio de estas centrales privadas fue de 6.781 megawatts. Sin embargo, su capacidad, aquí estamos hablando exclusivamente de la sección de centrales privadas que sí son firmes, es decir, no son aquellas renovables intermitentes, son las que tienen tecnología para poder generar cuando se les requiera, y su capacidad suma 12.420 megawatts. Sin embargo, en este periodo de todo el mes de mayo, su máxima aportación fue de 7.578 megawatts, cuando más inyectaron a la red, y su mínima fue de 5.257. Esto quiere decir que entregan únicamente el 55% de su capacidad y existe el restante 45% que no es entregado a pesar de que el sistema se encontraba en condiciones de alta necesidad. Este comportamiento inclusive ya ha sido detectado por la Comisión Reguladora de Energía, quien ha comunicado a estas centrales que se encuentran en falta por no despachar o no generar con la capacidad acreditada que tienen en sus permisos de generación. Veamos adicionalmente cuál es la evolución y cómo se comportan las centrales generadoras de la CFE en estos efectos de variación de la demanda diaria. En el día, el Sistema Interconectado Nacional presenta dos demandas máximas,
una en la tarde, la conocemos como la demanda máxima vespertina, y otra en la noche, entre 7 de la noche y las 9 de la noche, que es la demanda nocturna. Para este segundo evento que he mencionado de forma reiterada, que es el momento de mayor estrés en el sistema, no se cuenta ya con la generación solar fotovoltaica privada, ese sector del gráfico de capacidad donde hicimos énfasis hace un momento. Y esto representa una disminución en la aportación de energía fotovoltaica de 5,000 a 6,000 megawatts. Lo vemos representado en el gráfico. En esta línea de color azul está graficada durante un día completo. Vemos cómo cuando es el transcurso de la mañana, sin duda las necesidades de energía eléctrica disminuyen, aquí la mayoría están dormidos. Comienzan las actividades de la población, durante la mañana empieza a crecer la demanda de electricidad, existe un primer pico entre las 16 y 18 horas, actividades vamos a decir de mediodía, sin embargo aquí todavía existen estos 6,000 megawatts de solar fotovoltaico. Cuando se va el sol y comienza el periodo nocturno, alrededor de las 19 horas, esta generación privada fotovoltaica disminuye totalmente su capacidad. Es decir, ya no tenemos esos recursos disponibles. ¿Quién es el que hace el respaldo de esa ausencia de capacidad fotovoltaica? La CFE. Como ustedes podrán observar, la participación de los productores independientes de energía se mantiene estable, entonces todo el respaldo lo ejecuta la CFE y no solo es el respaldo de esta ausencia del recurso solar, sino también el incremento natural que tiene la demanda para las necesidades nocturnas. De tal manera que la CFE y los productores independientes atienden esa subida de recursos para atender la demanda máxima, pero especialmente la tecnología de generación hidroeléctrica, que es la que cuenta con una mayor flexibilidad operativa y mejores capacidades para responder ágilmente o con mayor velocidad a las necesidades, es quien hace esa atención de subir rápidamente la potencia para poder atender la demanda. De tal manera que pasamos de un promedio en el día de un 68% de participación a el punto nocturno un 81%. En la siguiente vemos el detalle de cómo funciona precisamente las centrales hidroeléctricas. Estas generan todo el día, sin embargo van variando su potencia disponible a la red. Frente a la demanda máxima nocturna, como lo hemos explicado, incrementan su potencia hasta llegar a sus valores nominales y hacen el respaldo de esta ausencia de generación fotovoltaica. Se mantiene un nivel de operación, cuando es necesario que vaya incrementando la demanda, estas suben su capacidad y prácticamente aquí se nota que desde las 18 horas, previo al pico de demanda y en las horas nocturnas, tenemos la mayor producción de las centrales hidroeléctricas. Con esto destacamos que esta tecnología tiene un funcionamiento estratégico y a raíz del decreto publicado por el señor presidente se ha fortalecido y reorientado su despacho de generación para que éste tenga un sentido social y protección civil. Adicionalmente, se ha hecho la revisión de cuáles son las aportaciones y los niveles de almacenamiento en centrales hidroeléctricas. Estas son las de almacenamiento de gran tamaño. Y en resumen, lo que podemos comentar es cuál ha sido el comportamiento de este proceso hidroeléctrico de los años 2022 al 2024. En el 2023 y en el 24, el almacenamiento inicial de los embalses de las centrales hidroeléctricas fue del 55 y 54%, aquí lo vemos. El 22 iniciamos con un almacenamiento del 72%, tuvimos una buena producción con centrales hidroeléctricas. Debido a menor aportación por lluvias de recursos hidráulicos, iniciamos el 2023 con el 55% y es una condición similar a la del 2024, que iniciamos con un 54%. Esto se debe a que no siempre llueve la misma cantidad en el país. Tenemos algunos años húmedos, donde tenemos una alta producción de centrales hidráulicas, y algunos años secos, donde tenemos no tanta aportación de lluvias, como el año 2019 y el pasado 2023.
Pero como ustedes podrán ver, a pesar de tener un año seco en el 2019, el resto de los años tuvimos un incremento en la producción con centrales hidroeléctricas porque tuvimos aportaciones de lluvias. Eso esperamos que suceda durante el 2024, de tal manera que con el pronóstico de lluvias que se tiene previsto y la utilización e inyección de su energía, cerraremos el año con un estimado del 61%. Destacamos que la generación hidroeléctrica continúa siendo la mejor energía limpia de respaldo del sistema eléctrico nacional. Su modernización es esencial para poder garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema. Si no tiene inconveniente, señor presidente, le vamos a hacer la palabra al maestro Miguel López López, quien es el subdirector de Contratación y Servicios, para que podamos ahondar en el proceso de fortalecimiento y rescate de la CFE. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, señor director, muy buenos días a todos nuestros compañeros de los medios de comunicación. Bueno, como lo ha señalado mi compañero Juan Antonio, todo esto que se ha hecho en estos días críticos, lo hemos hecho con una participación del 42% en la generación anual. El presidente a inicio de esta administración nos instruyó el rescate de la Comisión Federal de Electricidad. Y este rescate se traduce en inversiones importantísimas que hemos desarrollado con la finalidad de llegar al 54% de la participación. Estos proyectos son, y el rescate ordenado son 22 proyectos de energías limpias, que ahorita presentaremos su detalle en un video, 13 proyectos de generación de última tecnología a gas, es decir, son ciclos combinados o centrales de combustión interna que consumen gas natural, que tenemos contratado en los gasoductos y que son muy eficientes. Las 13 centrales adquiridas por el Estado mexicano, antes propiedad de Iberdrola, la inversión en 60 proyectos prioritarios de transmisión y 41 proyectos prioritarios de distribución. De haber seguido con la inercia que dejó la reforma impulsada por la administración anterior, la Comisión Federal de Electricidad hubiera, al final de esta administración, llegado al 16%. El efecto, la importancia de este programa de rescate a la Comisión Federal de Electricidad es esta línea roja. No solamente se revirtió este descenso que traíamos, que a nuestra llegada teníamos el 54% de la generación anual, veníamos descendiendo para el año 2020 y se revierte, digamos, con la entrada de nuevos proyectos, al día de hoy tener el 42% y estamos por terminar estos proyectos que vamos a presentar, de tal manera que estos proyectos nos van a llevar a generar el 56% al terminar esta administración y hasta el 60% cuando todos los recursos estén operando de manera óptima. La que sigue, por favor. Bueno, es muy importante para nosotros mostrar a ustedes a qué se ha enfrentado la Comisión Federal de Electricidad. Ante el fenómeno de los 3 días que acaba de presentar mi compañero, se emprendió una campaña en donde se difundió la idea falsa con 3 principales premisas: que tenemos un sistema endeble, que hay falta de inversión y que tenemos una crisis energética. Hicimos un monitoreo de todas las notas que surgieron en estos días, alrededor de 4,251 notas, de las cuales ninguna habla en favor de la empresa del Estado. Menos del 1% es una nota neutra que va a señalar información únicamente y el 99% de las notas estaban, digamos, fortaleciendo estas 3 premisas que señalamos aquí. Los medios de comunicación no destacaron que esto se trató de un fenómeno mundial, no era un fenómeno exclusivo de México. Incluso podemos ver casos internacionales. ERCOT, que es el operador del sistema eléctrico en Texas, señaló el 17 de mayo que había una emergencia por altas temperaturas, que había un gran número de centrales desconectadas por mantenimiento y que requería la recuperación de máquinas de mantenimiento, por lo que advertía que había un estado de alerta en el sistema eléctrico. En el caso de España, un caso, digamos, que a veces les gusta mucho presumir, la red eléctrica española, la red eléctrica de España, detuvo una noche todo el suministro eléctrico a la gran industria para evitar un gran apagón. Ahorita hablaba y explicaba el ingeniero
Juan Antonio Fernández que se tiene que mantener el equilibrio. La red eléctrica española tuvo que tirar la carga de esta gran industria para evitar que hubiera un apagón masivo. ¿Por qué se dio esta situación? Principalmente por el paro de 2 centrales nucleares y la disminución de la generación hidroeléctrica y eólica. ¿Por qué pararon estas 2 centrales nucleares? Porque los precios no le resultaban rentables, los precios en ese momento en el mercado eléctrico español no le resultaban rentables, por lo que las centrales nucleoeléctricas, al ser privadas, decidieron no operar en pérdidas y detener su operación. Y tuvieron que interrumpir 609 megawatts para evitar una carga, digamos, una crisis en el sistema eléctrico español. Lo que queremos destacar con esto es que no hay una crisis de energía en México gracias a la CFE. Como se ha mostrado, en los momentos más endebles del sistema se ha generado hasta el 81% de la energía. ¿La que sigue? En términos de la falta de inversión que se ha señalado, México evalúa un centro de pensamiento, sacó un estudio como los muchos que ha sacado en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que tituló Intermitencia en la inversión y generación de la CFE, en donde presentaba que esta administración es la que ha hecho la menor inversión de los últimos 4 sexenios. Presentaba los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, donde el de Felipe Calderón señalaba era el que más se había invertido y esta administración únicamente había invertido 39,000 millones de pesos promedio anuales. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que esta administración ha invertido alrededor de 20,000 millones de dólares en toda la administración, lo que si lo traducimos en pesos son cerca de 332,000 millones de pesos. Nos da un promedio de 94,500 millones de pesos por año. ¿En qué se traduce esto? Que si juntáramos los sexenios de Fox y Peña Nieto, ni siquiera juntando estas 2 inversiones, alcanzan los valores que tenemos de inversión en esta administración. La inversión del sexenio de Calderón representa el 70% de la inversión que tenemos desarrollada en este sexenio, por lo que la inversión que tenemos durante esta administración es histórica y no tiene precedente alguno. La que sigue, por favor. Haciendo un resumen de cuáles son el desglose de estos 20,000 millones de dólares que acabo de señalar, en 35 proyectos de generación que ha hecho directamente la Comisión Federal de Electricidad, integrados por los 20 proyectos hidroeléctricos, 16 modernizaciones, 4 equipamientos, el desarrollo de 13 centrales de última generación a gas, el desarrollo de la central de Puerto Peñasco y también la central fotovoltaica de Nachicocom, con una inversión de 9,171 millones de dólares y una capacidad de 13,920 megawatts. La adquisición de las 13 centrales antes propiedad de Iberdrola por el Estado mexicano con una capacidad de 8,539 megawatts y una inversión de 5,943 millones de dólares. La inversión en 60 proyectos de transmisión, también la red de transmisión de CFE ha tenido un ataque, digamos, permanente sobre que no hay inversión. Se han invertido en esta administración en 60 proyectos que son muy importantes para el desarrollo de subestaciones, de líneas de transmisión, nuevos circuitos y equipos de última tecnología que también van a apoyar con reducir o mejorar la calidad de la transmisión o el transporte de la energía, con una inversión de 4,600 millones de dólares. 41 proyectos de distribución, que es el desarrollo de líneas de distribución para llegar a, hoy tenemos el 99,4% de la población con acceso a energía eléctrica. El desarrollo de esta infraestructura es buscando llegar al 100%. La que sigue, por favor. Entonces, en conclusión, la CFE actualmente participa con el 42% de la generación anual y respalda el sistema cuando los privados dejan de aportar energía a la red. Es decir, en el momento más crítico estamos aportando hasta el 81%. Llegar al 54% o regresar al 54%, como lo instruyó el presidente, digamos, no es una ocurrencia. Tiene que ver con que son los recursos necesarios para que en el momento de mayor vulnerabilidad del sistema o de mayor requerimientos de energía, que es la demanda nocturna, se pueda contar con el 100% en caso de alguna emergencia. El rescate de la CFE tiene una inversión histórica de casi 20,000 millones de dólares.
Se requiere, esto nos parece muy importante rescatarlo, se requiere la Rectoría del Estado en el sector energético para garantizar un servicio ininterrumpido y atender cualquier eventualidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la CFE es garantizar la electricidad a cualquier costo y sin que ello impacte a la tarifa en términos reales. La CFE y el SENACE seguirán trabajando, digamos, en todo lo que es el llamado verano, que son donde tenemos los mayores requerimientos de energía, para monitorear el abasto seguro de la electricidad. Entonces, si me pueden apoyar con el video, donde vamos a mostrar los detalles del avance del plan de inversión. Rescate de la CFE. Al inicio de la administración se encontró que la CFE requería acciones urgentes para robustecer y modernizar toda su infraestructura eléctrica. De lo contrario, al término de la administración, tendría una participación de apenas el 16% de la generación del país y así progresivamente hasta llegar a su desaparición. El presidente de la República ordenó el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, para así recobrar su vocación de servicio, el cual se logra a través de una inversión histórica en las principales áreas sustantivas como la generación, transmisión y distribución, ello con el firme objetivo de garantizar el suministro eléctrico de manera continua, confiable y asequible para todo el pueblo de México. En materia de generación de energía eléctrica, la CFE emprendió un ambicioso plan que incluye el desarrollo de 35 proyectos que representan un total de 13.920 megawatts de capacidad instalada y una inversión sin precedentes de 9.171 millones de dólares. La mayoría de estos proyectos estarán terminados y listos para generar electricidad en el presente sexenio. Con esta adición de capacidad al sistema eléctrico, la participación del Estado en la generación de energía eléctrica en México alcanzará el 56% en 2024. En el caso de la transmisión, la CFE, en un ejercicio de planeación estratégica, elaboró un portafolio de 60 proyectos para fortalecer el sistema eléctrico nacional, por lo que con una inversión de 4.600 millones de dólares se construyen subestaciones, líneas de transmisión e instalación de equipos de última tecnología para regular la tensión, a fin de cumplir con la demanda, preservar y mejorar la confiabilidad de la red nacional de transmisión. Asimismo, en el caso de la distribución de energía, se desarrollan 41 proyectos correspondientes a subestaciones, transformadores, alimentadores y líneas de distribución, con una inversión de alrededor de 278 millones de dólares. De esta manera, la CFE garantiza el correcto funcionamiento de su infraestructura eléctrica en todo el proceso, desde la generación hasta el transporte de electricidad para llegar a los hogares y negocios de millones de mexicanos. Avance en los proyectos de generación, energías limpias, proyectos fotovoltaicos e hidroeléctricos. Se consideran 22 proyectos de energía limpia conformados por la construcción de la central fotovoltaica Puerto Peñasco, en Sonora, que será la más grande de América, y la central solar Ñachicocom en Yucatán, que dotará de energía a los autobuses eléctricos cero emisiones. Además de la modernización y sustitución de los principales componentes de 16 centrales hidroeléctricas para aprovechar la infraestructura existente y alargar su vida útil por 50 años más, y el equipamiento de 4 presas para convertirse en nuevas centrales eléctricas. Estos proyectos de energía limpia cuentan con una inversión histórica de 3.191 millones de dólares y representan 6.925 megawatts de capacidad, de los cuales se adicionan 1.573 megawatts al sistema eléctrico nacional. Los avances son los siguientes: Central fotovoltaica Puerto Peñasco, avance físico 91%. Central Ñachicocom, avance físico 99%. El Fuerte, finalizada y en operación. Sanalona, finalizada y en operación. Humaya, finalizada y en operación. Novillo, finalizada y en operación. Infiernillo, avance físico 68%. La Villita, avance físico 91%. El Caracol, avance físico 82%. Zimapán, avance físico 95%. Mazatepec, avance físico 85%. Portezuelos 1, avance físico 96%. Portezuelos 2, avance físico 96%. Minas, avance físico 69%. El Encanto, avance físico 77%. Malpaso, avance físico 49%. Angostura, avance físico 57%. Peñitas, avance físico 90%. Chicoacén 2, avance físico 51%.
Santa María, avance físico 32%. Amata, avance físico 12%. Picachos, avance físico 52%. Los principales componentes de la mayoría de estas centrales como generadores eléctricos, turbinas y transformadores ya están en sitio. En el caso de las centrales como Chicoacén 2, Santa María, Amata y Picachos, la llegada de sus equipos principales está garantizada contractualmente en los próximos meses. Centrales de generación de última tecnología a gas. Este portafolio está integrado por 13 centrales eléctricas, 10 centrales de ciclo combinado en desarrollo, 2 centrales de combustión interna finalizadas y una planta aeroderivada también finalizada. Estas centrales de última tecnología tienen la finalidad de atender la demanda eléctrica en zonas estratégicas en el centro del país, así como robustecer las penínsulas de Yucatán y Baja California. Generarán de manera continua y confiable, brindando estabilidad al sistema eléctrico en zonas de alta intermitencia. Representan una capacidad de 6.995 megawatts y cuentan con una inversión de $5.980 millones. Los avances son los siguientes. Central Ciclo Combinado Riviera Maya Valladolid, avance físico 84%. Central Ciclo Combinado San Luis Río Colorado, avance físico 80%. Central Ciclo Combinado González Ortega, avance físico 79%. Central Ciclo Combinado Tuxpan, avance físico 76%. Central Ciclo Combinado Mérida, avance físico 88%. Central Ciclo Combinado Salamanca, avance físico 98%. Central Ciclo Combinado El Saus 2, avance físico 98%. Central Ciclo Combinado Manzanillo 3, avance físico 81%. Central Ciclo Combinado San Luis Potosí, avance físico 98%. Central Ciclo Combinado Lerdo, avance físico 82%. Central de Combustión Interna Mexicali Oriente, finalizada y en operación. Central de Combustión Interna Altar, finalizada y en operación. Central Aeroderivada González Ortega, finalizada y en operación. Todas las centrales de ciclo combinado ya cuentan con el suministro en sitio de sus principales componentes como turbinas de gas, generadores y turbinas de vapor, por lo que actualmente están en etapas de montaje y pruebas de puesta en servicio. La CFE continúa trabajando para fortalecer su infraestructura eléctrica, desde su parque de generación hasta sus líneas de transmisión y distribución, con el firme objetivo de recuperar la rectoría del Estado en el sector eléctrico y así garantizar el acceso a la electricidad, con tarifas justas a todo el pueblo de México. Comisión Federal de Electricidad. Si me permite, señor presidente, yo quisiera terminar con algunas conclusiones importantes. Este esfuerzo, esta construcción, este desarrollo, no se está haciendo en ninguna parte del mundo. Tenemos el contacto con las grandes empresas constructoras de los equipos y nos lo dicen permanentemente. Es un esfuerzo extraordinario. No se hubiera podido lograr si no hubiéramos tenido el apoyo del presidente de la República. Cada una de estas obras implica movilización de máquinas por todo el país, implica recibir un conjunto de maquinarias que tienen que pasar con una gran celeridad. Todo esto se ha logrado porque el poder del presidente de la República permitió que todo se conjuntara para este objetivo. ¿Y por qué se ha hecho este esfuerzo permanente? El desarrollo de cada planta, su financiamiento, su capacidad ha sido analizado permanentemente por el presidente. Hemos informado al presidente todos los días, hemos informado cómo avanzan las plantas y nos ha ayudado en cualquiera de los problemas que hayamos tenido, que son muchos en todo el territorio del país. Y hay que reconocer que la electricidad es la esencia de todo en el país. La electricidad es la vida personal, es el bienestar de las familias. La electricidad es el desarrollo económico.
La electricidad es la seguridad nacional. La CFE constituye las venas, las arterias y la sangre que mantiene vivo a este país. Es la empresa más importante de México y ha recibido el apoyo permanente del presidente de la República. Es un gran logro con su impulso y la gran capacidad de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Es una empresa fantástica, es una empresa que está comprometida con la población, con el servicio público. No es una empresa que venga a obtener recursos. Ya vimos ese comentario que tenemos perfectamente bien medido en los momentos cruciales en que se necesitaba todo el apoyo de la electricidad para no paralizar al país, como sucedió en Texas, como ha sucedido recientemente en Ecuador, ¿verdad? Para poder hacer eso teníamos que tener un desarrollo tecnológico de ingenieros, de trabajadores en todo el país. Es realmente un resultado de beneficio para México. No estábamos así. Esto iba a desaparecer y íbamos a quedar en manos de empresas privadas cuyo objetivo es la ganancia. Y ya vemos, repito, cómo responden ante las necesidades del país. Pero además, en 6 años, y esto parece algo muy cotidiano, no se subió el costo de la electricidad en los 6 años. El esfuerzo que ha hecho la CFE por instrucciones del presidente desde el primer día, no subir la electricidad en los 6 años, y así va a terminar. ¿Qué es lo que significa? Significa un enorme ahorro para las familias, un enorme ahorro para las empresas. En el momento de la gran inflación, el costo de la energía en México tuvo el control de la inflación. Es un gran logro, es un beneficio fundamental para el país y es algo que yo reconozco el día de hoy al estar por entregar este resultado, que todo ha sido por el apoyo político y la fuerza personal del presidente de la República. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues queríamos exponerles este importante avance. Adelante. Buenos días, presidente. Miguel Arzate.